Bien, estamos de vuelta, son las 5 de la tarde con 3 minutos. Vamos a seguir hablando un poquito del Perú. Quiero saludar a Juan Cruz Castiñeiras, que es periodista. Él está justamente en Perú, está haciendo el seguimiento de las elecciones. Es un colega que está vinculado al tema del análisis, ¿no?, de la coyuntura, de lo que está pasando en el ámbito político peruano. Le estamos saludando, mandándole un fuerte abrazo, Juan Cruz. Qué gusto, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Hola, muchísimas gracias. Te corrijo, yo estoy en Argentina, pero viví muchos años en Perú y cubro la realidad política de Perú. Y efectivamente, este domingo van a realizar las elecciones generales, donde se va a elegir un presidente de la República, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 representantes al Parlamento andino. Lo que reflejan todas las encuestas es que la mayoría de los peruanos aún no decidieron su voto, así que todo indicaría que va a haber una segunda vuelta en el mes de junio. Y según las proyecciones hay 5 o 6 candidatos que están muy pegados en la intención de voto, pero reflejo que esto es lo que dicen las encuestas y no necesariamente es la realidad, porque muchas encuestas están realizadas en la ciudad de Lima o en ciudades costeñas y obvian el análisis de lo que ocurre en la población andina o selvática, así que es una elección con un final abierto que hasta ahora no se puede decir con exactitud quiénes serían los que pasen a la segunda vuelta. De acuerdo, justamente estábamos viendo, ya se cerró el plazo para la publicación de encuestas, obviamente, y de las últimas, estoy viendo acá justamente una de una empresa, no sé si es una empresa o es una organización que se llama CIT, no sé qué es CIT exactamente, quizás tú nos puedas orientar un poco, pero fíjate, aquí están hablando de una elección realmente impresionante. Bueno, primero nadie llega a más del 50%, que es lo que establece la norma peruana para que puedas ganar en primera vuelta. Fíjate, el primero, según estos resultados, sería Rafael López Aliaga, que estaría con 13,4%. Luego, Hernando de Soto, que tiene 10,2%. Johnny Lescano, 9,4%. George Forsyth, 8,2%. Keiko Fujimori, 7,7%. César Acuña, 6,1%. Verónica Mendoza, 6,1%. Daniel Urresti, 5,3%. O sea, es impresionante, o sea, nadie llega ni siquiera al 15% según esta encuesta. No sé si es fidedigno este dato. Entiendo lo que tú dices, ¿no? Hay regiones que son consultadas, otras que no, pero ¿qué dices de estos datos? ¿Es más o menos eso lo que está pasando ahorita entre los votantes peruanos? Yo pienso que el único elemento que se puede dar como cierto de las encuestas, si bien los datos que leíste son de los candidatos, de las personas, pero el número de indecisos es superior al 20%. Esto es indiscutible. Hay muchos peruanos que están desilusionados con su clase política. Recordemos que a diferencia de la elección boliviana, donde hubo seis candidatos, si mal no recuerdo, 6 u 8, en Perú hay 18 candidatos, incluso el debate electoral se dividió en 3 días con 6 candidatos. Esto es algo inusual, que haya tantos candidatos que aspiren llegar a un cargo electivo en el Perú. Hay mucho descontento de la población con la clase política en este periodo gubernamental de 5 años, que empezó en el 2016, se empezó con el presidente Pablo Pedro Kuczynski, luego asumió Martín Vizcarra, que era vicepresidente, Manuel Merino, que era presidente del Congreso, ahora asumió un congresista, Francisco Sagasti. Hay mucha inestabilidad política, a diferencia de, por ejemplo, la elección que se dio en Ecuador de 16 candidatos, hubo una polarización muy fuerte entre el correísmo y la derecha, entre Arauz y Lasso, pero en Perú, según estos números, hay balotajes, pero no se sabe si van a ser un candidato de considerado de derecha con uno de izquierda o 2 candidatos de derecha. Lo menos probable es que pasen a segunda vuelta 2 candidatos de izquierda. Así que esto es producto de lo que está viviendo el Perú, esta crisis política, esta mala administración de la pandemia, está generando no solo mucha
bronca con la clase política, sino desconfianza a la hora de votar. Hay mucha gente que va a preferir pagar la multa antes de exponerse a un contagio. De acuerdo. Te hago una pregunta. Nosotros no necesariamente estamos al tanto de las tendencias que tienen los candidatos que aparecen en las encuestas. Por ejemplo, si hablamos de un Rafael López Aliaga, ¿estamos hablando de un candidato que más bien responde a derecha o a izquierda? Bueno, igual hay que ver sí. qué se entiende como derecha y qué se entiende como izquierda. De acuerdo, de acuerdo. López Aliaga es un candidato conservador, un candidato pro vida, que defiende a la familia, que está en contra del aborto. Yo particularmente es la candidatura que más me simpatiza, Ajá. pero lo asocia con una derecha conservadora, a diferencia de Hernando de Soto como una derecha liberal. También Ajá. dentro de la izquierda Perón y de los candidatos hay diferentes vertientes. Hay una vertiente que sería una izquierda indigenista, que sería Runa, con el doctor Ciro Gálvez. Hay un partido que lidera Verónica Mendoza y muchos lo asocian como una izquierda socialista, chavista. Incluso hace poco Verónica Mendoza hizo un Zoom con Evo Morales. Hay otro partido también de izquierda, Perú Libre, que lo identifica más como una izquierda andina, ya que fue un partido fundado en una ciudad en Huancayo Ajá. por el expresidente de la región, el doctor Vladimir Cerrón, y también está el fujimorismo, que lo consideran un partido de derecha. Así que hay mucha claro. polarización y hay mucha división entre estos espectros. Correcto. Estamos viendo tanto de la derecha como de la izquierda peruana. De acuerdo. Estamos viendo, por ejemplo, Ollanta Humala, que también está participando, ¿no? Pero claro, en la encuesta no le va muy bien. Según Así este dato, es 1,5% de simpatías. Con relación a este candidato... no pasaría la valla electoral y tampoco podría claro. Tener representatividad en el Congreso, porque hay que pasar una valla electoral, y Ollanta Humala está un poco desprestigiado por el mal gobierno que él hizo, y sobre todo por el cambio de discurso, que empezó claro. con un discurso chavista, un discurso de izquierda, y después fue moderándose y él hizo el juego a los grandes intereses empresariales y económicos del Perú. Correcto. Así que esto es muy difícil catalogar si es de izquierda o de derecha Humala, pero en ninguna encuesta figura como un candidato con posibilidades. Así es, evidentemente. Bueno, del que se habla con chances, aparentemente, es de Rafael López Aliaga, justamente, que según esta encuesta que te comentaba, estaría liderando la encuesta con 13,4 por encima de Hernando de Soto. Pero justamente hoy estaba viendo en el periódico El País de España, le dedican una nota a este candidato, Rafael López Aliaga, no sé si la viste, lo describen como la invención de un candidato de ultraderecha, dice en la nota del País. La irrupción de Rafael López, un millonario célibe, dice célibe, o sea, es un tipo virgen, según lo que él mismo declara, ligado al Opus Dei. Sí, él declara esto, él es del Opus Dei, sí. Pero escucha, promete combatir el nuevo orden marxista, dice, como un candidato con posibilidades en la carrera presidencial, expone la profunda crisis política con la que el Perú llega a las elecciones. El vehículo se llama Porky Móvil, dice, es un todoterreno Mercedes-Benz que utiliza este señor para hacer su campaña, tiene una R de Rafael y de Renovación Popular, dice que es dueño de hoteles, de trenes turísticos, tiene 60 años y lo llaman como el famoso cerdito, ¿no? Porky, ¿sí? Dice un apodo sugestivo para un candidato a presidente ligado al Opus Dei, que ha dicho que es adicto a la Eucaristía y que se autoflagela todos los días con silicio, ¿no? El silicio es como una suerte de cadena con unos pinchos, con unas púas, ¿no es cierto?, que tú te pones en alguna parte de tu cuerpo y haces un sacrificio, ¿no es cierto? Es como una tortura que tú mismo te estás poniendo, ¿verdad? Dice que eso lo hace para mantenerse célibe, que está enamorado de la Virgen María, que las cuarentenas son marxistas y que hay un plan global que trata de destruir la economía para instaurar un paraíso socialista. Este señor es el que con este discurso aparentemente está logrando muchas simpatías y claro, en esta misma nota del País recuerdan que episodios como este terminaron con gobiernos, por ejemplo, como el de Bolsonaro en Brasil. Sí, tiene mucha popularidad Rafael López Aliaga, sobre todo no solo por el discurso pro vida y pro familia, cosas que comparto absolutamente, sino que él habla de expulsar a la empresa Odebrecht del Perú, él habla en contra de la corrupción, y esto es lo principal de su discurso.
la lucha contra la corrupción, porque los peruanos están asqueados de los casos de corrupción. Recordemos que los últimos presidentes peruanos, el que no está preso está sospechado de corrupción. Incluso Alan García, antes de suicidarse, era investigado por supuestos hechos ilícitos. Así que esta es la gran popularidad que tienen. Ven que es un hombre consecuente con sus ideas, porque una persona que es religiosa no puede estar a favor del aborto y la ideología de género. En Perú, entre los 18 candidatos, hay un ex sacerdote que es de un partido de izquierda del Frente Amplio, que están a favor de la ideología de género y de la legalización del aborto, que es cosa que no se entiende porque no hay consecuencia del candidato Arana. En cambio, con Rafael López Aliaga ven la consecuencia. Él tiene un discurso pro vida porque es un hombre de misa diaria y es un integrante del Opus Dei. Y la gente analiza esto, las consecuencias con las ideas, porque a veces los candidatos cambian de ideas de acuerdo a la ocasión. Recordemos, Daniel Urresti fue ministro de Ollantumala y ahora es candidato presidencial. Verónica Mendoza, candidata de izquierda, era congresista de Ollantumala, era amiga de la ex primera dama Nadine Heredia y ahora postula por otro partido. El peruano ve que hay consecuencia en el discurso de López Aliaga y sobre todo lo más importante es la defensa de la vida y sobre todo terminar con la corrupción en el Perú, que ya esta desgracia que hoy el Perú está viviendo, con un mal manejo de la pandemia, con gente que está en línea de pobreza, porque recordemos que en Perú la mayor parte de la economía es informal. Hay gente que vive del día a día y por la pandemia se vio perjudicada en sus ventas o no pudo realizar sus labores con normalidad como era antes. Claro. De la pandemia. Correcto. Yo estoy viendo aquí un datito de 35% de indecisos, ¿no? Entre quienes votan en blanco o dicen que van a anular el voto, que aún no han decidido. Casi 35%. Es mucho, ¿no? Es mucho, mucho. ¿Están escondiendo el voto los peruanos? Sí. ¿No quieren avisar o realmente están en una situación de indecisión? Históricamente, los peruanos deciden el voto a último momento. O sea, esto no es un dato extraño. Lo que es extraño es que no hay un candidato que sobresalga. Recordemos que Keiko Fujimori se postuló en las últimas elecciones y pasó a segunda vuelta. Perdió con Ollantumala, que era un candidato considerado de izquierda, y en otra oportunidad, hace exactamente 5 años, perdió con Pedro Pablo Kuczynski, un candidato ligado con la derecha peruana. Pero hoy en día la candidatura de Keiko está estancada. Antes, en el 2001, quedó segundo Alan García, en el 2006 volvió a la presidencia, pero había algún candidato que se perfilaba para ingresar a segunda vuelta. Hoy no hay ningún candidato que se perfile para segunda vuelta. Algunos dicen López Aliaga, otros dicen el ex congresista Johnny Lescano, que es del Partido Acción Popular, pero si uno tiene que decir hoy quiénes son los dos candidatos que pasan, es muy difícil determinarlos, porque recordemos que López Aliaga, con estas declaraciones que tú dijiste, muchos estarán a favor, pero otros lo ven como algo curioso, por así decirlo, lo que él dijo con respecto a su castidad, a la Virgen María, a la flagelación, y además después del debate, él no salió muy bien parado porque leyó la propuesta y la gente vio como falta de preparación. Hoy en día es un resultado, vuelvo a reiterar, un resultado abierto y muy incierto. ¿Va a haber segunda vuelta? Esto no hay que dudarlo. Que hay mucha gente que va a dejar de ir a votar seguramente por el tema de que la pandemia es muy fuerte en Perú y van a preferir pagar la multa. Y lo más probable del escenario es que haya dos candidatos de la denominada derecha que vayan al balotaje, o en su defecto uno de derecha y uno de izquierda. Es muy difícil que pasen dos candidatos de izquierda, porque recordemos que allá en Perú la izquierda es radical en sus propuestas, a diferencia de lo que pasa en Ecuador o en Bolivia. Es una izquierda atea, una izquierda marxista, a favor de la ideología de género, del aborto. Yo, por ejemplo, siempre hago esta distinción.
Evo Morales y el MAS y Correa están catalogados como partidos y movimientos de izquierda, pero ninguno abiertamente dicen que están a favor de la ideología de género ni del aborto, pero la izquierda peruana lamentablemente utiliza estas dos banderas que están en detrimento a los valores cristianos y a la familia. Por eso muchos peruanos se sienten identificados con Rafael López Aliaga, que es un hombre consecuente con lo que dice y con lo que hace con respecto a la vida cristiana que lleva. Es cuestionable quizás en otros aspectos, pero yo pienso que es el candidato menos malo que tiene el Perú. Otro candidato que es muy destacado a nivel internacional, aunque es una persona de casi 80 años, es Hernando de Soto, pero no descolla en las encuestas. Recién ahora están hablando de Hernando de Soto, pero pienso que la gente todavía no ha decidido el voto, estará esperando los últimos días de acuerdo a las proyecciones electorales. Es un final incierto. Esto cosa que no ocurre desde hace años en Perú, porque correcto, siempre se disputaban el pase a segunda vuelta, a lo sumo 3, 4 candidatos. Hoy en día la segunda vuelta puede estar para 6, 7 candidatos. Correcto. La última consulta que te hago, Juan Cruz, les recuerdo, estamos conversando con Juan Cruz Castiñeiras, periodista. Juan Cruz, imagínate tú un escenario en el que, digamos, puntos más, puntos menos, se refleje en la votación estos porcentajes de los que hablan las encuestas, y estés hablando de candidatos que no lleguen siquiera al 20%, el primero y el segundo, y seguramente sumando entre los dos no más de 30%, vayan a una segunda vuelta y entre ellos dos se decida quién va a ser presidente del Perú, quedando 70% por fuera de esa conversación. Es un escenario, diríamos, de complejidad política impredecible, ¿no? No sé cómo lo valoras tú. Así es. Sí, sería ingobernable, porque recordemos que el Perú, a diferencia de Argentina y de otros países, hay dos posibilidades, que ocurrió en este periodo electoral, en este mandato de gobierno de 2016 a 2021, vimos dos cosas muy interesantes. El cierre del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, que lo concretó en el 2019, y enero de 2020 hubo una elección para completar el periodo congresal, y en el 2020 vimos la vacancia del presidente por parte del Congreso de la República. Como tú dices, en un escenario con tanta fragmentación, esto perjudica la gobernabilidad, ya que si quiere, el presidente puede buscar causales para cerrar el Congreso, porque la Constitución lo permite cuando el Congreso censura, o mejor dicho, no le da las confianzas a 2 gabinetes consecutivos, o también el Congreso puede vacar al presidente. En este caso está la figura de la vacancia por incapacidad moral, como hicieron con Vizcarra, que también es cosa muy difícil comprobar qué es la moralidad para uno y qué es la moralidad para otro. Para mí, Vizcarra hizo muy mal en cerrar el Congreso porque fue una negación fáctica, como él dijo, estuvo mal, pero estuvo muy bien vacado, pero uno puede ver que en el futuro periodo gubernamental en Perú puede ocurrir esto, que un presidente quiera cerrar el Congreso o que un Congreso quiere vacar al presidente, como vimos el año pasado con la vacancia, y el anteaño con el cierre del Parlamento. Así que es un escenario muy difícil por tema de la fragmentación y que no hay ningún partido, ningún movimiento político que refleje una gran mayoría, como lo tuvo, por ejemplo, el APRA. Claro. El APRA ahora, el partido de Alan García, no presenta plancha presidencial ni lista parlamentaria. Otro partido histórico, el Partido Popular Cristiano, no figura entre los favoritos, aunque tenga su candidatura. Y esta es la gran fragilidad del sistema político peruano, que a diferencia de Argentina, donde hay un movimiento fuerte como el peronismo, o un movimiento fuerte como
Bolivia o el Partido Colorado de Paraguay, Perú hoy en día no tiene movimientos fuertes. En una época fue el APRA, el Partido Popular Cristiano. Hoy en día la masa electoral está muy subdividida en estos candidatos que hoy se postulan en las secciones, 18 candidatos, es algo único, sí, incluso tremendo. Sí, incluso algo difícil de analizar, a diferencia de Ecuador, que eran 16, pero estaba el candidato de Correa, que era fuerte, y el candidato Lasso, que ya se había postulado anteriormente. Había 2 que sobresalían y 14 que estaban estancados, pero allá en Perú, o sea, el tercio destaca, que son 6, y los 2 tercios, que son los 18 candidatos, no tienen chance de ganar, y quizás tampoco tengan chance de colocar a ningún congresista, porque hay que pasar una valla electoral. Creo que del 5%, que hay muchísimos candidatos que no lo van a pasar, entre ellos el candidato del Partido Nacionalista, que es el expresidente de la República, Ollanta. Así que hay que ver el día lunes, digamos, con los números. La verdadera encuesta va a ser el día domingo. Sin duda. Puede ganar cualquiera, en otras palabras, ¿no? Primero y segundo, que va a haber segunda vuelta, eso está totalmente claro, y ese será otro análisis. Ya tendremos seguramente que volver a conversar contigo para que nos des tu impresión. Juan Cruz, te agradezco muchísimo, ha sido un placer saludarte. El análisis de segunda vuelta no va a ser que, el análisis de segunda vuelta quizás no va a ser que la gente elija a uno, sino que elija al candidato para que no gane el otro. A veces hay mucho antivoto en la segunda vuelta, como pasó, como te contaba cuando postuló Keiko Fujimori, que perdió con Ollanta en el año 2011, la segunda vuelta, y en el año 2016 con Kuczynski, perdió con un candidato de izquierda como con un candidato de derecha, porque el fujimorismo, si bien tiene un voto duro, también tiene un antivoto que es mucho más duro que el voto favorable. Así es. Así que muchas gracias por esta conversación, un saludo grande a todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Lo que tú decías, lo último, no se vota a favor sino en contra, ¿no? Un poco esa es la reflexión. Vamos a ver cómo se comporta aquello. Juan Cruz, un abrazo grande, muchísimas gracias, ha sido un placer saludarte. Hasta luego. Hasta la próxima. Vale. Muchísimas gracias. Juan Cruz Castiñeiras, periodista, un hombre que ha vivido muchísimos años.